¿Vieron estos momentos cuando alguien dice algo muy malo, pero como media hora después saben lo que tendrían que responder? Bueno, eso, yo quiero algo que me dice directamente una muy buena respuesta para que la gente se calle que dice estupideces. Que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Porque, por ejemplo, al principio dejamos el agente mover las cosas como quería. Y lo primero que pasó es, se dañó. ¿Pueden ver esta cosa así como más clara? Porque se movió tanto que se chocó con otra cosa. Eso un ser humano no lo haría, porque gira solamente hasta que está bien. La máquina hace lo que sea. Y para mí esto fue gracioso y no fue tan un problema porque eso es lo que puede pasar en este proceso. Justamente esas son las cosas que tenemos que aprender. No podemos dejar la máquina que haga lo que quiera, no. Tenemos que restringir un poco. Soy Evelyn Navarrete y esto es Tech Tertulia, tu podcast sobre inteligencia artificial y tecnología, que te trae expertos no solamente de habla hispana, pero también de habla inglesa. ¿Y cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar sobre qué podemos hacer con inteligencia artificial en el campo de la física, sobre las aplicaciones y las posibilidades. ¿Y quién es nuestra invitada de hoy? Ella es Lia Richtman, pero en el día a día la conocemos como Luz, así que la vamos a llamar así en este capítulo. Luz es física y actualmente investiga cómo se pueden utilizar técnicas de Machine Learning en experimentos en el campo de la física. Esto lo hace en la Universidad de Leibniz en Alemania. Sin embargo, ella estudió en Argentina, aquí en Alemania, en Italia y en Estados Unidos. Ella escribió su tesis de maestría con el CERN en Suiza, pero puedes saber más de ella en el Elevator Pitch, que lo estaremos publicando en el Instagram. Así que no se olviden también de seguirnos en Instagram. Y eso acerca de nuestra invitada. Gracias, muchísimas gracias Luz por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te va? Muchas gracias, no, es un honor estar con ustedes. Ok, bienvenida. Y bueno, esta vez les cuento que vamos a tratar de hacer un poquito más cortitos los capítulos en comparación a los anteriores. Así que vamos a entrar directamente con las preguntas, vamos a entrar a materia. Pero igual vamos a entrar un poco suave, con algo un poquito más general. Y queremos preguntarte, Luz, ¿cuál es tu percepción sobre el uso de inteligencia artificial en el campo de la física actualmente, con todo este boom de la inteligencia artificial generativa y en general toda esta ola que se ha puesto de moda? Queremos más o menos tener una idea de qué es lo que está haciendo la física con inteligencia artificial, si es que está haciendo algo. Cuéntanos. Y a ver, es un poco difícil decirlo muy en general porque, bueno, son muchos campos diferentes, como dijiste. Una cosa que yo veo bastante es bastante así donde se usa mucho el machine learning, sobre todo de los que se llama supervised machine learning, es cuando gente tiene como proyectos con muchos datos. Y muchas veces es difícil realmente encontrar las cosas importantes. Eso es como en cualquier otro campo donde se usa eso, todo lo que es el Big Data, ¿no? O sea, tenés muchos datos y tenés que encontrar una solución, bueno, una solución, pero una información, vamos a decir, y es difícil. Y muchas veces ahí con los métodos más tradicionales es difícil. Y eso, por ejemplo, también se usa hoy en día en búsquedas con cosas de astrofísica, por ejemplo. Sí. Y después em, hay varias ideas, pero todavía no está muy aplicado de cómo uno puede como mejorar procesos en física. Por ejemplo, en experimentos, que es también un poco el lado en donde estoy yo. Y básicamente así como, bueno, ya sabemos dónde llegamos con los métodos tradicionales, podemos mejorar algo con diferentes algoritmos. Em, pero a ver, yo diría, tampoco puedo saber todo porque hay muchos campos, pero en general me parece que todavía no se sabe exactamente dónde realmente puede ser útil y dónde la gente está probando. O sea, yo también estoy probando, claramente. Sí, y creo que, ajá, como tú dices, es algo más bien que todos están haciendo ahorita, justo el experimentar cómo se puede utilizar y en definitivamente todos los campos. Entonces, tú eres un ejemplo de esto. Y yo me preguntaba, o sea, lo que acabas de decir suena un poquito como que tal vez se están aplicando técnicas tradicionales a un poquito más modernas.
Y estaba pensando si tú conoces casos en los que se utilice más esta inteligencia artificial que está más de moda, como LLMs, básicamente ChatGPT, o lenguajes que son grandes pero son de visión. ¿Conoces tal vez algún tipo de aplicación en esta área o todavía no te suena tan conocido? No, no sé muy bien, la verdad, porque yo creo que los casos son todos bastante específicos por ahora, por lo que veo. Lo que sí es una cosa que yo noto, pero también puede ser un bias porque es un poco el campo donde estoy yo. Yo siento que mucha gente trata de combinar esto con cosas de física cuántica. Y porque también suena bien, o sea, hoy en día todo tiene que ser cuántico y todo tiene que ser machine learning, entonces la gente junta todo, hace cuánta machine learning. Y a ver, yo hay muchas cosas, lo quisiera tomar un poco con cuidado porque, por ejemplo, hay cosas donde dicen, ok, vamos a descubrir nuevos experimentos con machine learning en el ámbito cuántico, pero si no necesitamos esos experimentos, tampoco sé por qué los tendríamos que descubrir. Entonces, es como, sí, hay tipos de IA y machine learning, pero sí, o sea, yo creo que realmente está bastante empezando y es difícil decir dónde funciona. Sí, tal vez es eso, ¿no? Que todavía se está empezando a descubrir cómo utilizar y tal vez el tiempo, bueno, tal vez ni mucho, porque como esto de la tecnología escala exponencialmente, pues tal vez igual en el siguiente año o en los siguientes 2 años veremos cómo se puede aplicar, pero sin embargo nos has dado igual un buen overview de cómo de lo que está pasando un poquito en tu campo y ya es algo especialmente para los que no tenemos ni idea y estamos en el área de computer science y queremos saber un poquito de qué están haciendo en las otras áreas, ¿no? Entonces, eso era un poquito en general la pregunta, pero podemos ir ahora sí a la parte más específica. Y Luz el día de hoy nos va a hablar sobre dos proyectos que tiene, en los que ella ha investigado y son súper interesantes. Entonces, aquí también vale la pena aclarar que como son temas un poquito complicados, entonces vamos a pedir a Luz que nos explique como si fuéramos una abuelita. Bueno. Para la gente que no tenemos idea sobre lo que es conceptos de física, o al menos no tan profundamente, ¿no? Tal vez un poco superficial. Pero si la Yo, abuelita es Marie Curie, seguramente tiene mucho más que yo, así que definitivamente esa no soy yo. Así que a mí sí como abuelita normal. Pero bueno, vamos entonces con el primer tema de lo que justamente estaba conversando con Luz. Ella trabaja en este topic de acoplamiento de fibra óptica. Entonces, queremos preguntar a Luz que nos explique un poquito, ¿no? ¿Qué es, parte por parte, como qué es fibra óptica, como para qué la necesitamos y de ahí qué es acoplamiento de fibra óptica? Entonces, empecemos por ese tema así bien general. ¿Nos podrías explicar un poquito? dale. Bueno, por ahí empiezo todavía un paso un poco anterior, que es, en general estoy trabajando en un grupo donde se trabaja mucho con láseres y, digamos, diferentes estados de la luz. Y para generar esto se necesita mucho. O sea, lo que nosotros tenemos, lo que llamamos tablas ópticas, son como unas mesas que está todo lleno con espejitos y con lentes y con muchas cosas. Y todo esto hay que moverlo y ajustarlo de una manera muy precisa para después tener el resultado que uno quiere, que pueden ser diferentes cosas, pero al fin y al cabo siempre es un trabajo como con mucha precisión y mucho ajuste. Y de ahí en algún momento salió la idea, pero es que realmente muchas veces uno está como mucho tiempo tratando de ajustar esto todo a mano, como realmente girando de a poquito como tornillos y a veces tal vez uno ni siquiera tiene esta sutileza de realmente moverlo tan precisamente con los dedos. Toma mucho tiempo y cada día uno tiene que ajustarlo de vuelta porque es un experimento que después como se mueve un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, en general salía un poco la idea, no nos podríamos ayudar ahí con el machine learning, no podríamos dar una máquina que dice, vos podés girar los tornillos para nosotros. Y eso, bueno, ese es un campo donde uno después, cuando en el machine learning uno hace un training, ¿no? Y el sistema tiene que aprender. Y si uno esto quiere hacer en el experimento mismo,
no es tan fácil porque uno se tiene que, como se ve con todos estos problemas que hay en el mundo real. Entonces dijimos, en realidad, ok, tratamos de empezar con un proyecto que no es tan grande, que no incluye toda una mesa óptica y eso. Y ahí empezamos a ver, ok, por ahí podemos ver este problema de la fibra óptica, que una fibra óptica básicamente es una especie de, bueno, voy a decir cable, donde uno puede realmente llevar luz de un lado para el otro. O sea, si yo tengo acá en mi cuarto tengo el láser y en realidad te le quiero pasar a vos, Evelyn, lo pongo la luz en la fibra óptica y la llevo a tu casa y en tu casa sale. De hecho, de esta manera también nos llega el Internet. Toda la fibra óptica de Internet es básicamente lo mismo, solamente depende de la longitud de onda, si eso nos transmite Internet o otra cosa, básicamente. Y para eso se usan las fibras ópticas para transportar luz, vamos a decir, y no o sea, y que también está cerrada, ¿no? Porque los láseres pueden ser peligrosos. Entonces, bueno, yo no voy a apuntar con mi láser hasta tu casa. Bueno, pero el problema es un poco meter esta luz dentro de la fibra. Y eso es un poco que no es tan fácil porque la luz realmente tiene que entrar como con un ángulo preciso y a un punto preciso. Y eso es realmente poder encontrar esto bien y para que realmente se transmite la gran mayoría de la luz y no perderla, eso es lo que es muy, vamos a decir, se necesita sutileza, porque si lo hago de cualquier forma, a la casa de Evelyn va a llegar solamente 20% de mi luz y eso no está bien, vamos a perder todo. Y eso justamente fue nuestro pequeño problema que dijimos, ok, vamos a ver si un agente de lo que llamamos el reinforcement learning, que es una categoría de machine learning, puede aprender a meter esta luz adentro. O sobre todo, bueno, empezamos con ya un poquito de luz, puede este agente realmente optimizar esto a transmitirlo. Bueno, tratamos de, por ejemplo, en nuestro caso, transmitir 90%. La gente puede aprender esto o no. Eso básicamente fue el proyecto. Ok, entonces solamente para dar un poco como para sumarizar todo y para ver si es que entendí, el problema tú trabajas con estos cablecitos de fibra óptica que sirven para transportar luz. Entonces, el problema es que no, creo que no siempre se encuentran, o tal vez no se ha encontrado todavía la mejor forma de transportar esta luz. Y ahí es donde tú quieres aplicar inteligencia artificial, específicamente reinforcement learning, para que aprenda a meter esta luz y para que se pueda mover, ¿verdad? Como tú decías en este ejemplo, como de tu casa o desde luz hacia Evelyn. Y aquí la pregunta sería, ¿Puedo decir una cosita? ya, O sea, ajá, en realidad es un poquito diferente porque una vez que la luz está dentro de la fibra, se transporta. Eso es un problema. El problema es meterla en el principio. Y este problema está resuelto. O sea, no es un problema que tenemos que resolver. Porque quiero aclarar esto porque no quiero fingir que hice una cosa que no es verdad. O sea, eso no es un problema nuevo. El problema es simplemente nosotros lo elegimos justamente porque sabemos cómo funciona para poder realmente como después comparar lo que hace la máquina con lo que sabemos nosotros. O sea, en este caso no fue que tenemos que resolver un problema que no está resuelto, sino elegimos a propósito algo que sabemos cómo funciona para entender cómo funciona con la idea que después, ya que entendemos un problema chiquito, lo podemos ampliar a cosas más complicadas. más o menos para poder evaluar si es que se puede utilizar reinforcement learning para esa tarea. Claro, Ya, sí. ok, ya se entiende. Y también quería entender, o sea, igual y esto fue con un robot o con una máquina, ¿verdad? O sea, Bueno, ustedes eso hicieron los sí. algoritmos y luego la ejecución, algo así, o una simulación más o menos. Y justamente eso, bueno, ahí les puedo contar un poco porque se podría haber hecho con una simulación, pero nosotros no queríamos hacer esto porque en los experimentos después la simulación siempre no es realmente lo que es el mundo real, ¿no? Y siempre tenemos problemas. Por eso, sí, hacemos toda una simulación y después lo ponemos en experimento, por ahí no funciona. Por eso nosotros queríamos hacer todo en experimento. Y si quieren les puedo mostrar un poco lo que hicimos. Porque Perfecto. yo acá tengo eso es un soporte para poner espejos. Eso realmente está en nuestro laboratorio. Acá en este agujerito se pondría el espejo y después eso te puede estar acá y podemos girar estos, estos tornillos acá y básicamente si lo giro después como se puede mover, ¿no?
y después como se cambia como el ángulo del espejo, y de esta manera, ¿dónde va el láser? Y de la misma forma acá, de este lado. Y lo que decimos nosotros es, sacamos esos tornillos y nos quedamos solamente con esta parte, y en esta parte, ahí donde estaban los tornillos, pusimos motores. Y si quieren, les puedo compartir una foto de cómo se ve en el experimento. A ver, incluso mucho mejor. Esto es justamente lo que tengo yo acá en mi mano. Ujú. Y acá puse los motores. Entonces, lo que Ok, antes estaba haciendo el tornillo, ahora el motor lo puede hacer. Entonces, el experimento es un poco así, de acá viene la luz, vamos a como simplificar un poco, pero digamos, esto sería la luz láser que viene. Acá hay otro soporte de espejo, que este sí lo podemos manipular todavía con las manos, que tiene los tornillos. Y acá este espejo y este otro que puede estar manipulado con los motores. Entonces, básicamente, el agente del reinforcement learning, o sea, eso lo llamamos básicamente el algoritmo, tiene acceso a estos motores y los puedo mover. Y al final, la luz tiene que entrar acá en la fibra. Toda esta cosa azul, esa es la fibra óptica. Y acá esto mide cuánto entra en la fibra. Entonces, el algoritmo puede mover estos motores y acá estamos midiendo cuánto realmente entra. Y así hacemos nuestro training realmente, literalmente, directamente en el experimento y no con la simulación. ya, entonces sería más o menos que el agente está reemplazando a esos bueno, sería la persona que mueve esos tornillos. Claro, Ya, exactamente, ok, ok, totalmente. ok, ok, Sí, entendible. Y al final la idea sería que o la meta más óptima de este agente es maximizar que la cantidad de luz que se está transportando. sí. Ya. Es súper, súper interesante ahorita la aplicación de inteligencia artificial de Reinforcement Learning y mi pregunta final para este proyecto es, ¿y cuáles son los resultados que obtuviste? ¿Fueron como positivos, mejores que un ser humano, al mismo nivel de un ser humano? Como qué tal fueron estos resultados? Bueno, primero quiero decir que en realidad un gran resultado para mí fue que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Porque, por ejemplo, al principio dejamos el agente mover las cosas como quería. Y lo primero que pasó es, se dañó. ¿Pueden ver esta cosa así como más clara? Porque se movió tanto que se chocó con otra cosa. Eso un ser humano no lo haría, porque gira solamente hasta que está bien. La máquina hace lo que sea. Y para mí esto fue gracioso y no fue tan un problema porque eso es lo que puede pasar en este proceso. Justamente esas son las cosas que tenemos que aprender. No podemos dejar la máquina que haga lo que quiera, no. Tenemos que restringir un poco. Y así que para nosotros fue un proyecto muy interesante porque eso en realidad no es un problema muy complicado, pero para la inteligencia artificial fue bastante complicado y tomó bastante tiempo para que realmente aprenda. Al final sí lo aprendió muy bien y de hecho hicimos pruebas y el agente entrenado sabe cómo realmente ajustar la cantidad de luz que va dentro de la fibra más rápido que yo o que otros Ya. expertos, le vamos a decir. Así que al final sí, eso fue útil y todo, pero sobre todo fue un interesante aprendizaje que si realmente queremos emplear esto en experimentos es difícil, porque estos motores que les acabo de mostrar, estas cosas rojas, tienen como mucha impresión, o sea, no funcionan como, a veces como se mueven un poco diferente, entonces el agente tiene que aprender todos estos problemas y tiene que tratar con todos esos problemas del mundo real y no es tan fácil. Y eso es realmente lo que pudimos ver en ese proyecto que es interesante. Súper interesante, porque, claro, en realidad una cosa es en teoría y otra cosa ya es en práctica, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ya la conclusión de que es difícil llevarlo justamente de eso, ¿no? De lo que uno escribe en un paper a que en realidad funcione en la vida real, todavía hay un gap y que, bueno, que al menos todavía los seres humanos nos servimos para supervisar. Veamos de aquí a unos años con esto de la inteligencia artificial generativa. Pero bueno, en todo caso, un proyecto súper interesante, también unos resultados bien, bien enriquecedores, diría yo. Bueno,
Entonces, ahora podemos pasar al siguiente tema, que igual voy a tratar de explicarlo así en brevemente y el ejercicio sería el mismo, ¿no? Voy a hablar del tema y luego tú nos explicas o me explicas como abuelita para poder entender de qué son estos conceptos. Y bueno, en general, el tema es iones atrapados. Entonces, mis preguntas básicas son, ¿qué es un ion y para qué queremos atrapar un ion? Bueno, un ion es un átomo donde se le sacó o agregó a un electrón. Un átomo siempre es o sea, los átomos son básicamente nuestras cosas más chiquitas que tenemos, o sea, no las cosas más chiquitas, pero lo que son como los bloques de los cuales se construye la materia, ¿no? O sea, lo que conocemos tal vez carbono o oxígeno o hidrógeno, todo eso son átomos. Y en sí son neutrales porque tienen la misma cantidad, en el núcleo tienen cosas positivas y alrededor tienen electrones que son negativas. Ahora, si le sacamos un electrón o le agregamos uno, ya no está equilibrado, entonces y eso puede ser útil porque de esta manera lo podemos como atrapar justamente o atraer con campos electromagnéticos. Si son neutrales, no los podemos manipular. También podemos hacer cosas interesantes con átomos neutrales, pero eso muchas veces es una de las razones por las cuales la gente está interesada en iones, porque después cómo se atraen con campos o sea, eléctricos sobre todo. Ya, a ver, entonces, a ver si es que entendí bien. Un ion, entonces es como esta bolita súper chiquita, así diminuta, que al parecer tiene una carga, ¿verdad? Porque dijiste Claro, que tiene exactamente, algo tiene que una ver carga. con electrones. Y bueno, aparte de que es diminuto, esto sirve, o sea, y podemos atraparlo, pero no es como físicamente en una caja, sino es como Casi. también, también, ok, pero es como con campos eléctricos, magnéticos, algo así, ¿verdad? Sí, depende de la manera y creo que no voy a entrar en detalle, pero realmente, en realidad es lo que decís vos. La idea es básicamente meterlos en una caja, aunque no es una caja, pero lo hacemos para que sabemos muy bien dónde está, porque como estas cosas son muy chiquitos, se pueden ir a cualquier lado. Y si están en cualquier lado, tampoco los puedo manipular. Entonces, en realidad, quiero que no se mueven para que se queden en el estado en el cual yo, yo quiero que esté y para que los podamos manipular. Esas son las razones, sobre todo porque los queremos atrapar, para poder trabajar con ellos. Ya, entonces, ok, esa es la razón para poder trabajar con ellos, pero ¿para qué? ¿Para qué Y, queremos trabajar con ellos? Como, ¿qué puede ser, no sé, una aplicación que se te venga a ti la más fácil de, ¿por qué rayos queremos atrapar una cosa tan chiquita con campos magnéticos o eléctricos? y en este caso, en realidad, se los quieren atrapar porque con eso se pueden construir computadoras cuánticas. O sea, no es directamente lo que es fácil, pero tal vez una cosa que puedo contar sobre esto en una computadora normal, como la que están utilizando todos ustedes para mirar este podcast, siempre tienen lo que llaman los bits, que pueden estar en 0 o 1. Es así, listo. En una computadora cuántica hay lo que se llama qubit, que el bit no puede estar solamente en 0 y 1, sino también en cosas intermedias. Y eso es la cosa, o sea, una de las cosas que hace la computación cuántica interesante, porque básicamente nos da más opciones. Y también ahí hay con muchos mitos y mucho hype y la gente les interesa mucho. Y en realidad es un poco parecido como el machine learning, que en muchos casos todavía no sabemos muy bien lo que realmente puede hacer. Y también eso es un caso que realmente está recién investigándose y todavía no sabemos en qué podemos hacer. Pero bueno, lo estamos investigando para ver y para esto usamos estos sillones y bueno, sí. Ya, entonces más o menos podríamos, no sé, concluir que se está investigando qué se puede hacer con esto, pero potencialmente podría ayudar con el desarrollo de la computación cuántica. Sí, Ya, ya, qué interesante. Igual también como mucha curiosidad de qué puede pasar en el futuro con eso. Creo que todos los que estamos bueno, no sé, pero al menos como que he escuchado mucho que la gente que estamos así en computer science, estamos esperando por el desarrollo de esa, de esa computadora cuántica que puede resolver muchos de nuestros problemas, pero veremos cómo va. vemos si resuelve algo. Ajá. Y en cuánto tiempo también, ¿no? Se podrá desarrollar. Pero ojalá, bueno, si es que es algo muy positivo, ojalá que sea pronto.
Claro. Bueno, ahorita más allá, entonces ya que estamos como un poquito claros de la parte básica de por qué queremos hacer y cuáles son las posibles aplicaciones, viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos aplicar inteligencia artificial a este problema para, no sé, experimentar, mejorar o no sé? Bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es una pequeña parte de esto, porque bueno, estos proyectos son muy grandes y bueno, pero por ejemplo, en estas computadoras, si en algún momento lo podemos construir bien, 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 lo que tenemos que hacer es mover estos iones. Porque si quiero hacer una computación misma, o sea, si básicamente los quiero cambiar, eso justamente de cambiar su estado, lo puedo hacer solamente en una parte. Y entonces lo que tengo que hacer es, tengo tal vez, por ejemplo, en este caso, pueden estar los iones como en los costados, pero si quiero hacer básicamente un cálculo, los tengo que poner para abajo. Y entonces los tengo que mover. Y muchas veces uno quiere hacer un cálculo con dos bueno, sí, que es un cálculo que incluye dos iones, no, no importa ahora por qué, pero bueno, y entonces tengo que poner los dos al mismo tiempo en esta misma zona que la llamamos justamente compute zone, porque ahí podemos hacer un cálculo. Y tenemos, bueno, depende cómo es, pero tal vez 50 iones, o bueno, eso sería el máximo que ahora nos gustaría tener. Y entonces los tenemos que mover todos para justamente encontrar los correctos para hacer este cálculo. El problema es estos iones que están atrapados, como dijimos, realmente también están como en esta cajita, que no es una cajita, pero, ¿no? Porque los tenemos que proteger, porque son como muy frágiles. Y este estado que tienen es muy frágil y realmente se puede disolver muy fácilmente, porque de repente pasa alguna cosa de afuera y ¡ush! Como el estado no está más como estaba antes. Entonces, queremos moverlos lo menos posible, no solamente por el mismo movimiento, sino porque cada tiempo que tarda, básicamente podría ya dar, que tal vez el guión ya no está tan bien en su estado. Entonces queremos reducir la cantidad de movimientos, simplemente porque cada tiempo, el tiempo es como muy, 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 muy precioso en este caso. Porque si perdemos tiempo, los guiones tal vez ya no están en su estado, básicamente. Entonces, pero tenemos como justamente, tal vez tenemos 20 o 50 iones, y entonces es como básicamente un problema con bastantes dimensiones altas de realmente optimizar esto, cómo se podría hacer para que son la menor cantidad de movimientos posibles. Y ahí justamente de vuelta tratamos de investigar esto con inteligencia artificial para ver cómo podemos reducir esto y cómo podemos hacer esto de una forma para que, para que no tarde tanto. Y cómo sería, o sea, están tratando de optimizar esta reducción y a ver, ¿cómo sería entonces, no sé, la idea de los algoritmos? O sea, como qué podrían usar, si es que venimos igual a la parte de inteligencia artificial, como tú decías, ¿no? Hay algoritmos que son supervisados, otros que no. ¿Tienen algo en específico que estén usando? También de vuelta estamos trabajando con reinforcement learning acá. Ah, ok. Sí. ¿Y cuál sería la meta entonces de la gente en este caso? En este caso sería de resolver un cierto problema, que es básicamente como una serie de cálculos con el menos movimiento, con los menos, con la menor cantidad de movimientos posibles. Ok, entonces, a ver, voy a hacer otra vez como un resumen para ver si es que entendí. Primero, la idea sería como que necesitamos justamente aprender a mover estos iones porque es importante para el cálculo. Entonces, estos iones tienen que moverse para poder hacer los cálculos cuánticos. Sin embargo, a veces se me va el inglés. Sin embargo, mover estos iones es complicado porque el estado en el que están es bastante inestable. Entonces, la idea de utilizar reinforcement learning es tener este agente que pueda moverlos en la menor, ahí ya me perdí, que pueda reducir el tiempo, ¿era? Como resolver un mismo problema con la menor cantidad de movimientos, básicamente. Eso, reducir tener la menor cantidad de movimientos. Esta sería la idea de la gente. Ok, creo que se entendió la idea general y no sé, ¿hay alguna otra cosa que nos estamos perdiendo en esto para entender como que de forma general el problema? ¿O no? ¿Estamos bien?
Creo que estamos bien. Ok, entonces estamos bien. Yo creo que sí, hemos cumplido la meta de que Luz nos explicó como abuelitas y ahora todos sabemos dos aplicaciones muy geniales de inteligencia artificial a la física y de cómo podrían estas aplicaciones también ser explotadas, ¿no? Una de ellas súper interesante en tratar de avanzar la investigación para poder tener una computadora cuántica. Y bueno, entonces ha sido súper chévere aprender sobre este tema y ahorita vamos como a la siguiente parte de nuestra entrevista y esto habla un poquito más de los efectos que está teniendo el avance de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Mi pregunta aquí va en la dirección de, bueno, sabemos que ahora está súper de moda todo esto de inteligencia artificial. Como estábamos conversando al principio, todo el mundo quiere intentarlo en diferentes campos y todos estamos aprendiendo cómo nos puede ayudar. ¿Tú crees que esto está cambiando? O sea, todo el hecho de que la IA está tan de moda, está cambiando cómo estamos ahora investigando los científicos y ¿ves alguna consecuencia negativa en esto? Yo creo que, a ver, yo creo que eso sí puede cambiar cómo estamos investigando, porque sí, me parece que está bastante de moda y yo sí siento que en muchos casos se hace porque suena bien y no sabemos si realmente es la mejor forma de utilizar nuestro tiempo, me parece, pero también es cierto que realmente no lo sabemos, o sea, lo tenemos que investigar. Sí, eso es por un lado. La otra cosa que a mí personalmente sí me preocupa un poco también es que, por ejemplo, si yo utilizo tu vuelta, por ejemplo, el primer caso que yo tenía, esto de si podemos, por ejemplo, básicamente mejorar experimentos o hacer experimentos más rápidos, eso para mí tiene como el potencial de acelerar todo nuestro trabajo. O sea, en realidad el mundo académico ya es un mundo de trabajo bastante presionado, que siempre tenemos que tratar de trabajar rápido, sacar resultados rápido, publicarlos y todo esto. Si ahora la inteligencia artificial nos ayuda a hacer esto todo más rápido, significa que también nosotros tenemos que en realidad trabajar más rápido. A mí en realidad me gustaría que si el agente está ajustando mi experimento, eso significa que yo puedo ir y hacer pausa y puedo ir y andar a nadar al río o lo que sea. Pero yo no creo que eso funcione así, porque todo el trabajo que hace la inteligencia artificial para nosotros, la gente no está usando este tiempo para tener pausa, sino para trabajar más. Y entonces yo realmente veo un poco, a mí me preocupa esto que nos va a acelerar todavía más. Ya, sí, en realidad es una buena reflexión y tal vez una pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no? En realidad, en general eso, ¿cuál es el impacto que está teniendo en nosotros y un poco reflexionar tal vez sobre el impacto que va a tener en el futuro, ¿no? Pero bueno, Mm. ya veremos. Y ahora pasamos con algo un poquito más chistoso, diría yo, y es nuestro juego del confesionario, así lo llamamos en español, y es básicamente un segmento en el que tienes 30 segundos, pero obviamente si quieres menos, vas a responder preguntas relacionadas con, sí, obviamente, con el tema de tecnología, de inteligencia artificial, y la idea es que solamente digas lo que tú sientes, así como es como un desahogo, un poco, incluso si es que quieres quejarte, lo que tú sientes. La primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que no es experto en inteligencia artificial, pero quiere empezar a aplicarla en su campo de trabajo? Ok, si esta persona no es la jefa, yo diría que hable con su jefe cuál es la razón, o sea, si realmente lo quieren investigar solamente, entonces todo bien, pero si lo quieren hacer porque suena bien, yo diría que realmente evalúen si vale la pena utilizar el tiempo así, uno, y dos, si llegan a encontrar una solución que hace algo más ágil o más rápido, que directamente antes de hacer esto, que realmente como confirma con la jefa o con el jefe que esto significa que tienen que tener tiempo libre cuando la inteligencia artificial resuelve su problema. También, buen consejo. La segunda pregunta. Si pudieras incluir tecnología en tu cuerpo que te dé un superpoder, ¿cuál sería? ¿Vieron estos momentos cuando alguien dice algo muy malo, pero como media hora después saben lo que tendrían que responder?
Bueno, eso, yo quiero algo que me dice directamente una muy buena respuesta para que la gente se calle que dice estupideces. Y luego no tener esas peleas en la cabeza cuando ya la persona No, la bueno, a dice. veces también tengo yo una idea, obviamente, pero muchas veces digo, ah, tendría que haber dicho esto. Yo nunca tengo ideas de ese momento, así que también me serviría, voy a tener en cuenta, ese superpoder. Ok, vamos con la tercera pregunta. Y esto se trata sobre el futuro. ¿Cómo te imaginas el papel de la inteligencia artificial en el campo de la física? Ah, es porque tanto la física como la inteligencia artificial es un campo muy grande. No sé bien qué decir. Yo espero, o sea, mi esperanza es que como encontramos buenas maneras como utilizarlo y no solamente a cosas que suenan bien. Ya, que sea en realidad útil. Ok, nuestra última pregunta. ¿Cuál es un problema difícil que piensas que la inteligencia artificial no podría resolverlo tan fácilmente en el largo plazo? Sí, es que yo creo que hoy en día tal vez crea más problemas que lo resuelve, porque todo el problema que tenemos también con los fake news, o sea, en realidad necesitaríamos una inteligencia que va en contra de todas las cosas estúpidas que se crean con esto, y yo no veo que eso pasa, se podría decir. Pero no sé si eso es un problema de la inteligencia artificial, sino de la manera como se usa y qué son los intereses económicos detrás. Así que Es en más complejo. realidad, sí, bueno, tal vez no es una muy linda cosa. Respuesta, pero está bien, es una respuesta honesta, igual y es diferentes opiniones y para eso también es la discusión, ¿no? Para saber qué pensamos todos y aún creo que más, un poquito más especial desde gente que está tan metida en un tema, ¿no? Que se especializa tanto en un tema. Sí. Entonces, eso de hecho ha sido todo por esta entrevista. Y te queremos dar las gracias, Luz, desde el fondo de nuestro corazón. Como siempre, yo aprendo un montón con todos ustedes y hago lindos amigos. Esperemos que también hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Bueno, ya tendremos tal vez alguna segunda oportunidad, ¿por qué no? A nuestro público solamente les recordamos que si les gusta lo que hacemos, no olviden de suscribirse en este canal de YouTube y también seguirnos en Instagram. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.